La historia del profeta Elías en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, inicia con el enfrentamiento que tiene Elías ante el rey Acab, por orden del Señor. Y le dice que va a escasear la lluvia, que no va a llover, ni siquiera va a caer rocío sobre la tierra. Y que eso sucederá hasta cuando la palabra sea pronunciada por él con respecto al momento en que termina la sequía. Entonces el Señor, para cumplir con sus propósitos frente al profeta, lo lleva a un aislamiento en el arroyo de Querit, pero luego lo saca de ahí a ser sustentado por una viuda. De ser alimentado por cuervos pasa a ser alimentado por una viuda muy pobre. Pero pasa el tiempo y el Señor toma una decisión con Elías y le pide a Elías que salga de ese encierro. Y para ese momento ya han pasado 3 años de sequía y hambruna, 3 años de entrenamiento en Querit y 3 años de entrenamiento en Sarepta. 3 años durante los cuales el profeta ha vivido lo que es la fidelidad misericordiosa de Dios, día tras día, día tras día. Y 3 años durante los cuales el profeta ha orado sin cesar para que aún la lluvia no caiga, porque eso fue lo que el Señor le pidió. Pero ahorita ha llegado el momento en el cual Dios quiere mostrar, no solamente a Acab, sino al pueblo todo, lo que Dios ha hecho en el profeta. Porque no solamente es para que esta enseñanza se quede en el profeta, sino para que sirva de enseñanza para el pueblo de esa época y para nosotros hoy. Los invito entonces, mis amados, a leer unos pocos versículos del capítulo 18 del primer libro de Reyes. Les voy a leer inicialmente el versículo 1 y luego pasaremos a los versículos 17 al 21. Pero ustedes, muy juiciositos, en sus casas van a leer completo el capítulo 18. Completico lo van a leer. Son 46 versículos. Dice así la palabra del Señor. Más tarde, durante el 3er año de la sequía, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile: pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Versículos 17 y siguientes. Así que realmente eres tú el alborotador de Israel. Esto es cuando Acab vio a Elías. Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Mi Señor, gracias. Gracias, Padre, por esta pregunta, Señor, en el inicio de este capítulo. Gracias, Señor, porque para responder a esta pregunta, tú darás, Señor,
al profeta una manera muy especial, porque tú buscas, Señor, que tanto ayer como hoy no seamos indecisos y tomemos decisiones sabias con respecto a ti. He ahí que pongo delante de ti maldición o bendición, y tengo al cielo por testigo. Señor, tú todo lo has dado para que tomemos bendición. Ayúdanos, Padre, en un mundo que se debate entre dos y más opiniones, entre dos y miles maneras de pensar. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces esa pregunta me dejó muy impactada, porque ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Y es que hay algo, miren. El hambre en Samaria y en todo el pueblo es muy grande, y Dios tiene propósitos especiales. Con Acab tiene un propósito especial, y es mostrarle que así él sea el rey, así tenga mucho poder, así tenga una esposa que mata profetas y que le hace daño a muchos, ni él, ni ella, ni los Baales son los que traen la lluvia, sino que la lluvia la trae el Señor. Pero cuando leemos esa pregunta que hay en el versículo 21, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Entonces vamos a ver que ese es el gran propósito que hay cuando empezamos a desarrollar este capítulo. Lo que pasa es que pasan cosas tan espectaculares que parece que se robaran la pregunta, parece que la absorbieran, y que la espectacularidad de los hechos siguientes como que la ocultaran un poco, pero es lo que hay detrás de todo esto. Entonces miramos a Elías saliendo de Sarepta, y ya no se esconde, ya no tiene que esconderse, antes por el contrario, él se deja ver. Y cuando él viene en el camino, ha sucedido algo. Es tanta el hambre que hay en Samaria y en toda la tierra, que Acab le dice a un hombre suyo de confianza, un administrador de confianza llamado Abdías, le dice: busquemos en cualquier parte de este reino donde hay agua, porque así sea que podamos salvar a un poco de los caballos y de las mulas que tenemos, porque si no nos vamos a quedar sin animales. Mire que esa era la preocupación que tenía. Entonces este hombre sale por un lado del reino a hacer el recorrido buscando lo que el rey le ha dicho, y Acab sale por el otro. Cuando Abdías sale por su lado, se encuentra a Elías, lo reconoce, le hace una venia, y Elías le dice: anda, dile al rey Acab que yo estoy aquí. Le dice: no, mi señor, por favor no me pongas en esas, porque el Espíritu de Dios te va a llevar, y cuando yo venga con el rey ya no vas a estar aquí, ya vas a estar en otra parte. Mira que Acab te ha hecho buscar por todo lado, y en aquellos reinos donde dicen que tú no estás, él les hace jurar, porque él necesita estar seguro. Entonces, ¿cómo me vas a poner en esas, mi señor? Mira que yo he sido temeroso de Dios. Inclusive cuando Jezabel mataba a los profetas, yo escondía 100, 50 en una cueva y 50 en otra. Los alimenté, los protegí. No, Elías, no me hagas esto. Entonces Elías le dijo: te juro por el Señor Todopoderoso que yo voy a estar aquí. Entonces Abdías fue por él, por Acab. Cuando Abdías fue por Acab, aquí es donde empata con esto. Entonces, ¿cómo lo recibe Acab? Primero lo describe como el alborotador de Israel. ¿Qué quiere decir el alborotador? No porque haya hablado con la gente, hecho manifestaciones,
sino porque Acab entiende que es a través de Elías que el sufrimiento, el dolor, la escasez, la misma muerte le ha llegado a todo el pueblo. Pero no reconoce lo que Elías sí le recuerda y le dice, no soy yo Acab, estás muy equivocado, porque eres tú y la casa de tu padre la que no le han hecho caso al Señor, no le han hecho caso a sus mandamientos, y todo esto que está pasando ha sido por ustedes. Eso toda esta parte la pueden ustedes leer en todo ese capítulo 18. Entonces le dice Elías a Acab, bueno, entonces reúneme pues a toda la gente, reúneme al pueblo y reúneme a todos los sacerdotes, tanto de Baal como de la mamá de Baal, que se llamaba Acera, reúnelos a todos ellos, en total 850, y vamos a subir al Monte Carmelo, y allá vamos a tener una conversación acerca de esto. Ya el Señor le había dicho, es que la lluvia viene, hay una promesa que Dios le había dado a Elías, y es lo que Elías le va a transmitir a todos, pero cosas muy especiales tienen que pasar antes que las nubes derramen al menos la primera gotica de agua. Entonces, cuando se reúnen, viene lo de esta pregunta, y es que Elías le pregunta directamente al pueblo, pero miren esto, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir en esta indecisión? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar titubeando? Recuerden que estamos ante el pueblo de Dios, estamos en el pueblo de Dios cuya capital es Samaria, o sea que es el pueblo del norte, donde estaban las 10 tribus, donde todos sus reyes eran malos y tenían como una competencia. Parece pues cuál era el peor de todos. Entonces el pueblo ya ha entrado en una idolatría. El pueblo, cuando Elías le dice, pero a ver, ustedes porque están con esa indecisión, ustedes porque están jugando con esto, lo que el pueblo hace es quedarse callados porque ellos no tienen ninguna respuesta. ¿Y en qué consistía esa dualidad que tenía? ¿Por qué se movían entre esos dos pensamientos? Porque a ellos sus padres, todos sus antepasados les hablaban de Jehová de los ejércitos. Ellos sabían todo lo que Dios había hecho por ellos. Historia no les faltaban, no les faltaba documentación, no les faltaba conocimiento, pero vivían en un reinado en el cual el rey y la reina adoraban a los Baales, y había permisividad con el pecado. Inclusive había, como que antes no solamente se permitía, sino que era como buscado, era fomentado el pecado. Entonces, ellos, ¿qué querían? Hacerle un culto al Señor, pero a la manera en que se lo hacían a los Baales. Mis amados, la misma cosa que pasa hoy, y que le duele a tantas personas cuando se dice, es que no basta con venir a un servicio, es cómo vives tu vida para Dios. Porque es que nosotros también en este mundo y en todas las épocas nos hemos enfrentado no solo a 2, sino a 3, a 10, a 500 modos de pensar, 500 dioses, cantidad de cosas que nos quitan esa manera de adorar al único Dios verdadero. Entonces eso era lo que pasaba con ellos ahí. Por eso ellos se quedan callados, porque se sienten culpables. Muchos pueden estar diciendo, Elías, ¿sabes qué? Vos tenés razón. Y Elías les está diciendo algo muy especial, y es, ustedes lo que tienen que hacer es tomar decisiones. ¿Hasta cuándo seguirán indecisos?
titubeando entre dos opiniones. Entonces, ¿qué hace Elías aquí? Lo que Elías hace ante la indiferencia del pueblo es ofrecerles un método muy especial para descubrir quién es Dios. Eso es lo que él hace con ellos. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. No fueron los sacerdotes de Acera, solamente se presentaron los 450 profetas de Baal. Entonces miren en qué consiste lo que iban a hacer allá para comprobar quién era el verdadero Dios. Les dijo un reto, exacto. Entonces les dijo: traigan 2 toros y ustedes, los 450, van a levantar un altar, van a sacrificar el toro, pongan la leña, hagan todo, pero no ponen fuego. Y yo voy a hacer lo mismo. Recuerden que yo estoy solo, ustedes son 450. Entonces el pueblo dijo: eso es perfecto, porque Elías les dijo: el Dios, sea Jehová de los ejércitos o sea Baal, el Dios que haga descender fuego sobre el holocausto, ese es el Dios verdadero. A ese siguen, y todos estuvieron de acuerdo. Entonces los de Baal, ¿qué dirían? No, esto es pan comido, esto es pan comido. Finalmente Baal era el Dios del fuego, Baal era el Dios de las cosechas. Entonces ellos decían: no, esto está pero súper bien, aquí lo que vamos a salir es todos ganadores, aquí no hay absolutamente nada que hacer. Empiezan ellos con sus rituales desde primera hora de la mañana y se fueron con estos rituales hasta el mediodía. Le gritaban a Baal que respondiera: respóndeme, Baal. Le bailaban, saltaban, gritaban mucho más, hasta el punto en que Elías entró como en una especie de burla con ellos. Versículo 27. Cerca del mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios con minúscula. Tal vez esté soñando despierto o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Entonces, ¿qué hacían todos estos 450 sacerdotes? Gritaban más y empezaron a cortarse. Ellos empezaron a cortarse, la sangre salía, no se cortan así que la mano entera, pero sí cortaban las manos, los brazos, la cara, todo su cuerpo lo zanjaban y empieza a salir la sangre, pero no había respuesta de Baal. Entonces, llegada la hora del sacrificio, 3 de la tarde, les dice Elías: no, ya me corresponde a mí. Y él empezó y organizó el altar del Señor. Organizó el altar para el Señor con 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus. Y colocó ahí el toro descuartizado, puso la madera, pero adicional pidió que le hicieran una zanja alrededor del altar, una zanja grande, y que le trajeran agua, y pidió en 3 ocasiones que le echaran mucha agua, hasta el punto en que toda persona que estaba mirando decía: no, imposible, ¿cómo va a arder esto? Si no se puede poner fuego debajo. Y miren la cantidad de agua que esto está destilando, ahora sí que menos. Pero entonces Elías hace lo que sabe hacer, y es orar. Versículo 36. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho
todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios, sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón y allí los mató. Entonces, miren esto. Lo que hizo Elías no fue convencerlos con un mensaje, sino que del cielo mismo llegó una señal que fuera absolutamente diferente, que a ellos les hiciera entrar en razón. Y claro que sí, inmediatamente todos dijeron: claro, es el Señor, es el Señor. ¿Y qué pasó luego? Cuando él mató a estos profetas, la gente puede decir: uy, esto sí es muy sanguinario. Cuando uno piensa de esa manera, cuando a uno a la mente se le viene ante un hecho de estos, que el profeta, por orden del Señor, que el profeta es un sanguinario, es porque uno no valora lo suficiente lo que es el amor del Señor, su santidad, su palabra, su ley. Él lo ha dicho, siempre lo ha dicho, que el falso profeta muere, y más cuando todos se unen para desorientar de esta manera al pueblo. Y es que, miren, en la idolatría hay peligros muy grandes, pero dos peligros muy grandes es que hacen pensar a la persona que hay más de un Dios verdadero. Y eso lo podemos ver nosotros, que hay más de un Dios verdadero. Si tantas personas adoran a este Dios, todas esas personas no pueden ser tontas, algo de verdad tiene que tener. No, es que es verdadero este Dios al que adoran, pero también es verdadero este Dios, pero también aquel y también el otro. Como si cada región donde se nace tuviera un Dios verdadero. Entonces, es en eso en lo que tenemos que pensar, es en eso en lo que nosotros tenemos que analizar y pensar en esto. Miren, cuando Elías le está orando al Señor, le dice algo que es fundamental, y es que le vuelve el corazón del pueblo a Dios. Mire que no dice para que tu corazón vuelva al pueblo. No, es que el corazón de Dios ha estado siempre con el pueblo, aún en medio de la sequía. Pero a ver, ¿qué hacía este pueblo en medio de la sequía? Una persona, digamos, un tanto racional diría: bueno, llevamos 3 años de sequía y seguimos asistiendo al culto de los Baales, y aquí no hay ninguna respuesta. Entonces, definitivamente, lo que Dios está haciendo es mostrando su poder sobre la naturaleza a causa de nuestro pecado, a causa del pecado de los gobernantes que tenemos, que se han ido de frente contra Dios. Porque nosotros sabemos que Dios derrama bendiciones a los pueblos también a través de los gobernantes. Pero si estos gobernantes se van en contra de Dios y el pueblo los sigue en esas prácticas, maldición acarrean para sí. Entonces, eso es lo que le está pasando, pero el pueblo no se movió para nada. Ni los reyes ni el pueblo se movieron para nada, sino que antes, por el contrario, se volvieron indiferentes y se quedaron pensando eso, que hay más de un Dios. Entonces, de labios podían hablar de Jehová, pero en las prácticas adoraban a Baal.
Y lo otro es que el otro peligro grande de la idolatría es que se empieza a representar a Dios en términos humanos de pecado, pero también de impotencia. Como yo humana peco y como yo humana no soy capaz de hacer que llueva, Dios tampoco. Ese es el problema de la idolatría. Entonces dejaban de creer en el Dios único y verdadero, en el Dios todopoderoso, al que debían no solo hablar de Él, sino amarlo, y se ama obedeciéndolo, sino que creían que era un impotente. ¿Cómo se presenta entonces la opción de Elías para recuperar el corazón del pueblo para que vuelva a Dios? A través de un duelo de Dios contra los Baales. Eso es lo que hace, un duelo de Dios contra los Baales. Y del cielo llega esa chispa divina que enciende el holocausto. Ahí es donde llega. Entonces, eso a veces nosotros nos quedamos solamente en esa parte. Pero ¿saben algo, mis amados? Hace 2000 años también hubo un duelo en un monte. Y no fue en el monte Carmelo, pero sí en el monte del Calvario. ¿Y quién estaba en el monte del Calvario? En el monte del Calvario estaba ese duelo entre Dios y Satanás a través de Jesús en la cruz. Jesús que entregó su vida, entregó su sangre para lavar el pecado de todo aquel que cree en el valor de ese sacrificio. Entonces, hoy podríamos preguntar, ¿y por qué indecisos? ¿Y por qué titubeando entre dos y más opiniones? ¿Por qué? ¿Qué se necesita para que digamos, sí, Jesús es el Señor? Sí, Jesús dio la vida por mí. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Por qué tenemos que llevar la fe al amarillismo? ¿Por qué tenemos que llevar a Dios hasta unos extremos de hacernos sufrir para que recapacitemos? ¿Por qué tenemos que llevar a Dios a que se presenten destrucciones y fenómenos naturales incomprensibles para nosotros, para que de pronto volvamos los ojos a Él? ¿Por qué no volver los ojos a la cruz? ¿Y por qué no pensar en el sacrificio de Dios hecho hombre por nosotros pecadores, que sin merecerlo recibimos de Dios la salvación a través de la muerte del Hijo? ¿Qué más tiene que hacer el Señor para que dejemos esa indecisión? ¿Qué más tiene que hacer el Señor para que ya no titubeemos? ¿Y cuál es la respuesta cuando preguntamos eso? La respuesta es el silencio. Y el silencio es la respuesta del cobarde. El silencio es la respuesta de aquel que no quiere mirar, de aquel que se hace ciego ante todas las muestras maravillosas que Dios nos da. ¿Y qué es lo que nos pasa hoy? Lo que nos pasa hoy muchas veces es que asumimos en algunas ocasiones, y digamos en las mejores, asumimos la posición de Abdías, cuidando por los laditos, protegiendo por los laditos, pero no enfrentando. Y lo que el mundo necesita es personas como Elías, que enfrenten, que digan. Pero para uno poder enfrentar, como Elías enfrentó, tiene uno que tener el espíritu dispuesto para Dios, como Elías lo tuvo. En sujeción, en obediencia, en dependencia, en oración permanente, esperando siempre las instrucciones de Dios, esperando siempre cuál es el siguiente paso. Pero recordemos, y es lo que vamos a ver en el próximo miércoles, que Elías era un hombre como nosotros,
sujeto a pasiones, pero oró fervientemente por 3 años y medio. Oró y todos los sufrimientos que tuvo, las carencias que tuvo, no lo sacaron de esa oración, sino que siempre confió en el Señor, siempre confió que el Señor lo que estaba haciendo, no solo por él, sino por todos nosotros, era haciendo cosas extraordinarias para que el corazón de los hombres se volviera a su Creador. Vamos a darle gracias al Señor por este mensaje. Padre amado, gracias. Gracias por hablarnos por medio del profeta Elías. Gracias, Señor, por todas estas cosas tan maravillosas que haces para volver el corazón de tu pueblo, volverlo a ti. Pero ¿por qué se va el corazón del pueblo de ti? Es la pregunta. ¿Y por qué se va nuestro corazón de la figura del Salvador, de la persona de Jesús? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestros instintos, por nuestros pensamientos, porque nos creemos más sabios que Dios, porque nos sentimos con derecho a todo, porque no reconocemos lo que es la sujeción, la humildad, la dependencia de la fidelidad y la misericordia de Dios. Ayúdanos a entender esto, mi Señor. Ayúdanos a comprender todo lo que has hecho desde antes de la creación del mundo, todo lo que has hecho para que nuestro corazón vuelva a ti, vuelva al Creador, vuelva al Salvador. Comprensión es lo que necesitamos, abrir los ojos y que esa chispa divina que encendió el fuego en el Monte Carmelo encienda nuestros corazones para ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aquel que en el monte del Calvario, por todos nosotros, dio la vida, por todos los que tenemos fe en la obra redentora de Jesús en la cruz. Amén.